Buenas tardes a todos. Me uno al agradecimiento al Ministerio de Cultura y Deportes, al Palacio Nacional de la Cultura, a la Dirección de Museos por abrirnos este espacio, estas puertas en este emblemático edificio de Guatemala. Esto nos permite cumplir con uno de los objetivos como investigadores, como arqueóloga, en dar a conocer nuestras investigaciones, en dar a conocer nuestro patrimonio cultural, nuestro legado de historia y que esté al alcance de toda la población. Vemos que este lugar está está siendo una casa cultural en el que muchas personas están disfrutando y aprendiendo en esta área. El Centro de Estudios Mayas Yuri Norosov inició sus trabajos en este emblemático sitio rupestre, un sitio que se ubica en el altiplano guatemalteco, entre el municipio de San Miguel Dueñas y Ciudad Viejas del departamento de Zacatepeques. Un complejo sitio rupestre único en la región de Guatemala, con más de 600 metros de largo y que alberga por lo menos 400 diseños pintados. Este sitio ha sido visitado en diferentes épocas por diferentes culturas desde mucho antes del tiempo de los mayas y ha sido foco de interés y atención para muchos investigadores. Un arqueólogo pionero en el arte rupestre recientemente fallecido, el arqueólogo Sergio Castilla, fue el que bautizó este sitio rupestre como la Casa de las Golondrinas. Y de hecho fue la persona que inscribió este sitio en el Instituto de Antropología e Historia. Posteriormente a eso han venido varios investigadores con diferentes enfoques, investigaciones en el aspecto de conservación, investigaciones arqueológicas como el proyecto de el área Cachiquel, dirigido por Eugenia Robinson y Marlene Larnica, sucedido en los años 90. Pero sabemos de que 2-3 décadas que transcurren cambian mucho. Por ejemplo, los avances en la tecnología. Y es así como más de 15 años después de que este sitio no fuera investigado, recibimos una invitación de uno de los propietarios de la finca donde se encuentra este sitio rupestre, para que se iniciara de nuevo una documentación y un rescate digital de este magnífico lugar, ya que contaban con muy poca documentación de los proyectos anteriores, porque obviamente ya son incompatibles con los sistemas actuales. Se procedió en el año 2018 y se extendió nuestro proyecto de documentación hasta el 2020, en donde se hizo una documentación intensiva, exhaustiva y minuciosa, recopilando más de 10,000 figuras, fotografías, en las que individualmente se fueron procesando. Es así que se logró rescatar más de 400 figuras pintadas, duplicando el inventario que había sido registrado en 3 décadas antes, por ejemplo. Esto nos dio la oportunidad de tener un corpus bastante rico de pintura rupestre que no es común en la región mesoamericana. Y es ahí donde empezó nuestra siguiente fase de investigación, la fase de interpretación. Y es esto que les mostramos, apenas 50 metros de los 600 metros que abarca este peñasco rocoso. Es decir, nuestra investigación está iniciando apenas y lo que les mostramos a continuación es como una página de piedra de la Casa de las Golondrinas. Muchas gracias. Olga y Manora Yaucordo, Oma. Queridos amigos, todos los que vinieron a compartir con nosotros o nosotros compartir con ustedes, esa gran alegría de presentar los resultados de nuestra investigación que hizo un equipo realmente fantástico de guatemaltecos y rusos, juntos así trepando como monos por las rocas, así trabajando día y noche.
para rescatar una información realmente fantástica. Porque Guatemala es el país, el único país, chiquito país en el mundo, el que tiene el mapa del cielo más antiguo que ha conocido en cualquier parte de la Tierra. Porque lo que se logró encontrar realmente es un fantástico conocimiento científico. Patricia así contó un poco cómo se ha trabajado, lo que fue, pero lo interesante es que nosotros aplicamos el método de Yuri Knorozov, la persona que descifró la escritura maya, de trabajar con los textos. Y es un texto, pero texto de dibujos. Sin embargo, es un texto que debe estar leído todo entero, no una figurita, porque realmente, mire, hay miles de pinturas rupestres y ya saben, eso es el sol, eso es la carita, eso es no sé qué hombrecito, eso es zoomorfo, y pues eso no les da ninguna información, ni les va ni les viene. Qué alegre, ¿verdad? Sin hombrecito, yo también puedo dibujar eso, es una manita. Pero cuando nosotros ya leemos el texto, eso sí es otra cosa. Eso ya es un mundo que se abre. Por ejemplo, aquí está el dibujo de la conquista. Y los indígenas dibujados desnudos, nunca anduvieron desnudos. Las mujeres nunca anduvieron desnudas, ni los hombres. Porque 3000 años antes del Cristo ya sabían leer el cielo, lo que no sabían hacer los europeos. Y eran así los pueblos cultos. No sabemos quiénes precisamente fueron que trabajaron eso. Pero imagínense, 3000 años antes de Cristo. La cuenta larga maya famosa viene justo a ese periodo cuando empiezan a calcular el tiempo, cuando a los europeos eso ni se les ocurre. Entonces, para Guatemala es un gran orgullo de verdad de ser el país del mapa así científico, astronómico, más antiguo del mundo. No son cuentecitos mitológicos de que no sé quién agarró no sé cuánto y así todas esas historias mitológicas que suenan bonitas, a veces tienen alguna conclusión, pero en realidad no es tan interesante. Pero el desarrollo del cerebro humano, de la ciencia, del conocimiento, eso es lo que es más fantástico, lo que existe en las civilizaciones. Y nosotros tenemos la presencia de ese conocimiento mucho antes de los mayas, antes de los olmecas, antes de todo lo que se dice la primera civilización de Mesoamérica. Entonces, para nosotros es de verdad, agrada mucho regalar a los guatemaltecos ese pasado tan fantástico. Y creo que sí, eso valió la pena el trabajo, valieron la pena las dificultades, y porque de verdad es una cosa fuera del contexto común y corriente. Y sí quiero agradecer mucho así a la administración del Palacio, al Ministerio de Cultura, todos que nos apoyaron en el trabajo, apoyaron en poner esa exposición para que esta historia se llegue a ser conocida por la mayor cantidad de guatemaltecos que pasen por el palacio, que lo vean y que se sientan orgullosos. Entiendan un poco así más de lo que es autoidentificación, de la cual se habla tanto ahora en el ambiente mundial, que de verdad es una cosa que hace a los guatemaltecos un pueblo excepcional. Entonces, bueno, y gracias a todos los amigos que vinieron a compartir con nosotros ese momento tan alegre, y pues vamos a seguir trabajando y les vamos a seguir presentando lo que más encontramos. Победа будет за нами. Muchas gracias. Sobre el monumento. La Casa de las Golondrinas es el monumento de arte rupestre más grande de la región. Hasta el momento se han registrado más de 400 imágenes de diferentes épocas que se acercan desde el periodo arcaico hasta finales del periodo posclásico. Desde el 2018, se creó el proyecto de documentación gráfica La Casa de las Golondrinas como parte de las investigaciones del proyecto ruso-guatemalteco del Centro de Estudios Mayas Yuri Knorozov.
que se organiza gracias a la colaboración entre la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades y la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón en Guatemala. El análisis digital de las fotografías reveló la presencia de más diseños pintados que no estaban reportados por el proyecto anterior, ya que no son visibles superficialmente. Como resultado, la cantidad de figuras registradas a finales de los años 1990 se duplicó. Con ello se lograron interpretaciones y nuevos descubrimientos como un planisferio creado por un antiguo astrónomo. Se trata del mapa estelar que representa el Polo Norte y el Polo Sur, así como las principales constelaciones. Ningún astrónomo del Viejo Mundo logró realizar lo mismo. El antiguo observatorio situado en el Área C merece una atención especial. Resulta arriesgado fechar de manera precisa las imágenes rupestres. Sin embargo, E. Robinson, Garnica y su equipo, quienes investigaron el sitio a finales de los años 1990, realizaron análisis de pigmento de algunas imágenes, cuya fecha calibrada proporcionó datos temporales entre 1450 a 1000 a.C., además de estudios paleoambientales de Friedel y Farrell, que muestra la presencia de polen de maíz domesticado con fecha para el 4380 a.C. El análisis de contexto mediante la gran cantidad de material cerámico encontrada testimonia la actividad humana en los alrededores y en el monumento rocoso desde el 1000 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Los dibujos están plasmados en las partes lisas y verticales de los peñascos rocosos. Una parte de estos diseños están emplazados en áreas abiertas y de fácil acceso, mientras que otros se encuentran a una altura considerable de hasta 15 metros, en lugares muy difíciles de acceder sin el equipo adecuado. Por ejemplo, escaleras, andamios o escalando con cuerdas desde arriba. Es indudable el alto riesgo que se enfrentaba el pintor para la elaboración de esas figuras a esa altura, pero no significó ningún impedimento para realizarlas. Sobre el monumento. El monumento rupestre, la Casa de las Golondrinas, está situado en el departamento de Zacatepeques, en las cercanías de la ciudad colonial de Antigua, en Guatemala, en el valle del río Guacalate. Es considerado uno de los complejos rocosos con pinturas rupestres más grandes de Mesoamérica. Entre los dibujos de la Casa de las Golondrinas se puede destacar los diseños astronómicos, incluyendo las representaciones solares y las figuras de constelaciones, imágenes antropomorfas, huellas de manos, así como un gran número de dibujos zoomorfos. Entre las representaciones animales se identifican las figuras de monos, zarigüeyas, perros, lagartijas, aves, sapos, cangrejos, cocodrilos y otros. Sin embargo, la mayoría de pinturas rupestres del monumento son abstractas. Trabajando en el monumento rocoso. Las pinturas rupestres de la Casa de las Golondrinas están expuestas a la intemperie, lo que las hace muy vulnerables a graves alteraciones tanto por factores climáticos como acciones antrópicas. Esto ha provocado que muchas de las imágenes estén erosionadas y no son visibles a simple vista. En el año 2017, miembros de CEMIC desarrollaron un método de análisis digital con la ayuda de diferentes programas de edición de fotos, basado en el procesamiento de fotografías de las diferentes áreas de la zona rocosa. La topografía del área E es bastante accidentada y de difícil acceso, en donde se descubrieron varias pinturas no reportadas anteriormente. Para la documentación y registro, se requirió cierto grado de habilidad para escalar, ya que muchos diseños se encuentran a gran altura. Primero, se procedió a hacer un barrido fotográfico del sitio, general y de detalle, en alta calidad. Seguidamente, se procesó la fotografía con un programa de editor de fotos, ajustando los niveles de saturación, brillo y contraste del color rojo, ya que la mayoría de los dibujos de La Casa de las Golondrinas están hechos con pigmentos rojos. En la última fase de análisis de imagen digital, se convierte la fotografía a blanco y negro, resaltando el color del pigmento, color rojo,
y separando los colores de fondo. Este método se empleó perfectamente en los trabajos de campo de los años 2018 a 2019. Gracias a esta técnica de imagen digital, se han revelado una gran cantidad de pinturas rupestres, que están prácticamente invisibles a simple vista, logrando también definir nuevos trazos en diseños ya reportados. Existe otra dificultad a la hora de realizar los trabajos. La mayoría de las pinturas rupestres se encuentran a una altura de 2 a 30 metros sobre el nivel del suelo. Para capturar las imágenes más altas, se utilizó un dron, con el que se logró documentar segmentos rocosos principalmente de las áreas A, B y C, lo que permitió registrar tanto la altura como las coordenadas en GPS. Arqueoastronomía. Los datos sobre la antigua astronomía mesoamericana se pueden obtener mediante dos formas. La primera y la más común en todas las culturas antiguas es el estudio de la orientación de los monumentos y su asociación con la arquitectura y con los objetos de la naturaleza, como los puntos del paisaje importantes, como las montañas. Hay varios estudios de este tipo, como los dedicados a Teotihuacán, que se prestan fácilmente a todo tipo de mediciones. También se conocen los datos sobre Monte Albán, un sitio muy especial en cuanto a las orientaciones astronómicas. El sitio de Xochicalco es un ejemplo único de centro astronómico, ya que aquí se reporta la única cueva observatorio con un tubo vertical, lo que rompe los criterios tradicionales del Viejo Mundo sobre las formas de observar el cielo. En la costa del Pacífico de Guatemala se ubica el sitio arqueológico de Tacalic-Abaj, cuyos magníficos monumentos para observaciones astronómicas captan el interés de todos. Pero sobre todo, y de manera más confiable, la astronomía mesoamericana es reconstruida por los textos jeroglíficos mayas. Esto fue escrito por Yuri Knorosov, quien publicó las primeras traducciones sobre los 3 códices mayas conservados. En este sentido, los investigadores tienen una fuente que proporciona información específica desde dentro. Esta información se refiere a elementos como la Vía Láctea, el zodiaco, 5 planetas, cada uno de los cuales tenía 2 nombres dependiendo del ciclo sinódico o sideral. Por supuesto, las posiciones y los ciclos de la Luna y el Sol fueron los más frecuentemente discutidos. Los mayas estaban particularmente interesados en calcular y registrar los eclipses lunares y solares, a lo que están dedicadas las páginas en el Códice de Dresde. Además, los mayas calcularon solsticios y equinoccios, dando especial importancia al solsticio de invierno, lo que permitió introducir las correcciones en los cálculos del calendario. Según Yuri Knorosov, los fenómenos astronómicos irregulares permitieron definir las fechas en el sistema de cuenta larga. Todo este conocimiento astronómico se reflejaba en los sistemas de calendario, en primer lugar, en la cuenta larga. De los sacerdotes de los períodos clásico y posclásico, se han conservado bastantes datos que atestiguan el conocimiento de los antiguos mayas sobre diversos fenómenos astronómicos. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ningún texto extenso que exponga algo directamente relacionado con la ciencia fundamental. Es por eso que el increíble descubrimiento de un mensaje de antiguos astrónomos de la Casa de las Golondrinas cambia por completo nuestra percepción sobre la naturaleza y la profundidad de la ciencia de la antigua Mesoamérica. Área A. El Área A es la tarjeta de presentación del sitio rupestre La Casa de las Golondrinas. Justo aquí, en un espacio de roca de superficie lisa, se encuentran figuras de varios animales que se han conservado perfectamente y están claramente visibles. Entre ellas destaca la divertida figura de zarigüeya, tacuacín, con orejas redondas y patas extendidas. Precisamente este grupo de figuras es el conocido por todos y están plasmados en esta área del sitio que ha traído muchas sorpresas y descubrimientos. En las primeras visitas a este sitio rupestre, miembros del equipo de CEMIC realizaron fotografías cerca de la roca en donde se identifican algunas figuras de animales. Sin embargo, después de ajustar la fotografía,
para mejorar la iluminación de la imagen, de pronto, se distinguen en la imagen numerosas figuras de manos humanas que están pintadas en la superficie rocosa. Antes de esto, nadie sospechaba la presencia de estas huellas de manos. Durante los últimos milenios, bajo el sol brillante y las lluvias tropicales, el pigmento se desvaneció y se volvieron prácticamente invisibles. Estas figuras de manos fueron pintadas mucho antes que los otros dibujos visibles, que fueron efectuados justo sobre las imperceptibles huellas de manos. Los mensajes rupestres se convierten a menudo en el único testimonio de vida de los antiguos habitantes de quienes no se cuenta con información. Muchos de estas increíbles manifestaciones sobrevivieron al tiempo, cambios de población, cultura, que se han preservado hasta nuestros días gracias al frágil equilibrio entre la naturaleza viva y su monumental inmovilidad. Las huellas de las manos se registran en los monumentos más antiguos del arte rupestre en todo el mundo. Aparecen al inicio mismo de la actividad descriptiva del hombre en el lejano Paleolítico. Es un símbolo de ese emocionante momento cuando un hombre antiguo fue capaz de identificarse con una imagen plana de su propia mano. Área C. El majestuoso observatorio del Área C fue el primer descubrimiento relacionado con la arqueoastronomía. La parte inferior de la roca tiene formación natural, sin embargo, en la parte superior presenta huellas de arreglos artificiales, en donde realizaron un orificio de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. La altura de esta formación rocosa aplanada tiene más de 4,50 metros y sobresale perpendicular al conjunto principal. Esta roca saliente está trabajada en los bordes superior y lateral. Por un lado, la roca tiene la forma de un jorobado, cuyo ojo es el agujero artificial. El personaje jorobado no es casual en la cultura mesoamericana. Los enanos jorobados eran considerados por los mayas como semidioses. Se creía que eran antepasados divinos, seres que combinaban atributos humanos y sagrados. Los orígenes de todas estas creencias se remontan a épocas muy lejanas, cerca del 6000 a 2000 a.C., mucho antes del surgimiento de las famosas civilizaciones mesoamericanas. En el lado opuesto, se asemeja a la cabeza de una serpiente que sale de la roca. En la parte superior, cerca del ojo, se identifica una concavidad pulida a modo de palangana que pudo servir para recolección de agua con el posible propósito de obtener reflejos de luz. Frente a esta formación rocosa, en la parte inferior a nivel del suelo, se encuentra una roca pentagonal con tallas intencionales, cuya cara superior señala exactamente al este, representando una brújula lítica. Se sabe que para el año 1000 a.C., en las ciudades de la costa del Pacífico se reportan monumentos lisos similares que siguieron el mismo patrón morfológico y funcional, ya que tienen orientaciones astrométricas obvias. Estos monumentos fueron encontrados, por ejemplo, en la ciudad de Tacalic-Abaj, en la costa pacífica de Guatemala. Sus características son similares a la anterior brújula lítica de la Casa de las Golondrinas. Las representaciones de varios soles en la superficie rocosa del lado occidental del jorobado ayudaron a comprender el propósito del observatorio. Todas estas figuras solares se diferencian entre sí y van descendiendo siguiendo un arco bastante pronunciado, terminando la última de ellas en el suelo. Además, desde el principio, llamó la atención una extraña imagen colocada arriba de los soles, un signo geométrico en forma de diamante, cuyas esquinas están conectadas por líneas. Los antiguos habitantes de la Casa de las Golondrinas reprodujeron con gran precisión la configuración de la constelación de la Cruz del Sur. Conectaron las estrellas más brillantes con líneas y colocaron el dibujo de tal manera que indica con precisión la dirección hacia el sur. Río Guacalate. El sitio arqueológico de la Casa de las Golondrinas está estrechamente conectado con el valle del río Guacalate. Este río nace en lo alto de las montañas de Chimaltenango,
Luego el río pasa al pie del volcán del Agua, desemboca en el río Achiguate entre las faldas de los volcanes de Fuego y Acatenango, y ya como río Achiguate sigue hacia el sur, atravesando la costa del Pacífico, pasando por el territorio de las importantes culturas de la región como Cotzumalguapa y el Baúl hasta desembocar en el Océano Pacífico. Desde el nacimiento del río Guacalate en la región de Chimaltenango hasta la desembocadura del río Achiguate, el trayecto meandroso del río forma una vía de comunicación entre el Pacífico y Altiplano con orientación prácticamente exacta norte-sur con una precisión de 1/10 de grado. Y hasta el día de hoy se siguen construyendo carreteras a lo largo del antiguo cauce del río, que conectan el interior de la meseta con la costa del Pacífico. En las cercanías de la Casa de las Golondrinas, se encuentran 3 nacimientos de agua que aún se utilizan para abastecer a 2 grandes fincas privadas. Además, hay varios rápidos de agua que forman pequeñas cascadas durante la crecida del río. El nacimiento de mayor tamaño, nombrado como El Salto, se ubica a una distancia de unos 350 metros al norte del área C de la Casa de las Golondrinas. Al parecer, los peñascos rocosos con diseños rupestres, los nacimientos, el río y los rápidos representaban el único espacio ritual, como lo demuestra el altar redondo de piedra de 1,32 metros de diámetro descubierto cerca de El Salto. Muy cerca se encuentra una de las cascadas más grandes del río Guacalate. Cabe recalcar que, en El Salto, hay afloramientos rocosos, en apariencia idéntica al principal peñasco con pintura rupestre de la Casa de las Golondrinas, pero hasta la fecha no se han encontrado manifestaciones rupestres. Mapa estelar. El análisis de las pinturas en la Casa de las Golondrinas en Guatemala llevó a descubrir fenómenos que nadie esperaba. La disposición y morfología de cada imagen en una sección de la superficie rocosa del área A representan de manera sorprendente las constelaciones del cielo estrellado de ambos hemisferios norte y sur. Se identificaron las constelaciones de Orión, Casiopea, Pléyades, Canis Mayor, Pequeña Nube de Magallanes y otras, pero lo más importante fue identificar los hemisferios norte y sur. Este es el primer y único ejemplo en el mundo de un mapa estelar completo representado en arte rupestre. Las figuras conservadas resultaron ser una imagen del cielo estrellado, un planisferio preciso creado hace unos 5.000 años por un antiguo astrónomo mesoamericano. En este segmento, fue posible identificar varios patrones importantes para la representación de los objetos celestes en la Casa de las Golondrinas. Se determinó principalmente un modelo astrográfico para la configuración de constelaciones utilizado por los antiguos astrónomos. La configuración de las constelaciones se traducía a través de una conexión geométrica de estrellas brillantes. Otro modelo pictórico en la astrografía mesoamericana muy importante es el de las cruces que coronan las extremidades de antropomorfos y zoomorfos, manos, pies. Se convirtieron en marcador de representación de este tipo de figuras como objeto celeste. Otro detalle importante, relacionado a la transferencia general de conocimientos. Todos los primeros mapas asumieron el sur por arriba y el norte en la parte inferior. Los antiguos mesoamericanos siguieron el mismo patrón, especialmente porque pensaban que el norte estaba asociado con la Tierra de los Muertos, que estaba en cuevas subterráneas, es decir, abajo. El mapa de la Casa de las Golondrinas, que incluye ambos hemisferios del cielo estrellado, data del período entre 4000 y 2000 a.C. En el Viejo Mundo, un mapa similar aparece solo hasta en el siglo XVII después de Cristo. El hecho de que las observaciones de la constelación Octant, así como la parte necesaria de Hidra del Sur, solo son posibles desde el hemisferio sur. En el hemisferio norte, estas constelaciones solo son visibles hasta 15 grados de latitud norte. Por consiguiente, los antiguos astrónomos del Viejo Mundo no fueron capaces de construir un mapa estelar completo.
Fotografías. Centro de Estudios Mayas, Yuri Gnorosov, CEMIC. Reconstrucción y calcos digitales. Magíster Patricia R. Castillo, Miguel F. Hernández. Diseño original. María Krasnova. Agradecimiento. Monasterio Ortodoxo de la Santísima Trinidad en Guatemala. Señora Olga Ayau García. Familia Valdés Salvatierra. Administración Municipal de San Miguel Dueñas. Departamento de Zacatepeques, Guatemala. Con el apoyo de Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. Dirección Técnica de Museos. Créditos. Proyecto de Documentación Gráfica. La Casa de las Golondrinas. Universidad Olga y Manuel Ayau, Cordón Uomac. Centro de Estudios Mayas Yuri Gnorosov CEMIC. La filial en Guatemala de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. Directoras. Doctora Galina Ershova. Magíster Patricia R. Castillo. Diseño original, María Krasnova. Composición y edición de video, Miguel F. Hernández. Tema musical, Danzón. Autor, Belarmino Molina. Intérprete, Cuarteto Asturias.